Buenas tardes, un saludo desde la ciudad de Guatemala. Es un gusto para mí conversar con ustedes. Pues ahora la doctora Mónica Rosales del Comité de Sepsis Pediátrica. Queremos hablar con ustedes al respecto de inmunología y sepsis. Algunos puntos sobre si estos son realmente aliados estratégicos o no. En la agenda tocaremos algunos puntos antes del encuentro entre el patógeno y el sistema inmune. Vamos a hablar de la interacción dentro del contexto de la sepsis y vamos a comentar algunos aspectos sobre los efectos inmunológicos a posterior del proceso séptico y algunos blancos terapéuticos en relación a esto. Las consideraciones iniciales que vamos a tener van a ser la llamada de atención del Grupo Europeo de Inmunología y Sepsis sobre la priorización de las brechas de conocimiento que se tienen sobre la interacción dentro de estos dos factores. Uno de ellos es comprender cómo la deficiencia inmunológica de nuestros pacientes los van a favorecer a sepsis. La segunda es determinar todo lo que son los aspectos inmunopatológicos claves para comprender el proceso séptico. Y por último, comprender las consecuencias que sobre el sistema inmune tiene los procesos infecciosos graves y sépticos. Antes de la sepsis debemos mencionar que 124% de los niños con deficiencias inmunes van a padecer un cuadro de sepsis durante su primer año de vida. En el estudio llevado a cabo por Ward y colaboradores, el conteo de linfocitos menor a 1.1 por 10 a la 9 células sobre milímetros de mercurio va a incrementar el riesgo de sepsis. Por otra parte, Furst describe que la persistencia de niveles bajos de inmunoglobulina, entiéndase inmunoglobulina G menor de 100 miligramos por decilitro y inmunoglobulina M menor de 20, van a ser factores también de predisposición a sepsis. Y por otra parte, en algunos estudios experimentales, el hallazgo temprano de biomarcadores de inmunosupresión desde el área de urgencias también nos habla de procesos de sepsis grave. Aquí se toman en cuenta el CD274, el CD279 y el antígeno mayor de histocompatibilidad HLA-DR. También es importante considerar la variabilidad genética de nuestros pacientes, lo cual induce que la posibilidad de producción de citoquinas, así como de factores de patrones de reconocimiento como los Toll-like receptor, que están anidados en zonas de alta variabilidad, tengan un perfil de expresión distinto en cada uno de nosotros. La secuenciación, por otra parte, va dirigida primordialmente a las áreas de los exomas, lo cual es a que tengamos el riesgo de perder la capacidad de secuenciar zonas regulatorias que están primordialmente dentro de los intrones. Algunos otros datos como los factores propios del hospedero, incluyase edad, comorbilidades como diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades renales y cardiovasculares, van a alterar la capacidad inmunológica de nuestros pacientes. Además de que agregan la presencia de coinflamación o coexistencia, perdón, de inflamación, que además genera disfunción metabólica y lesión endotelial. Esto predispone a una modificación del patrón de transmigración y fagocitosis de los neutrófilos, así como la posibilidad de fuga de líquido a tercer espacio a través de la lesión endotelial, que también permite la fuga de células y proteínas, disminuyendo y alterando la capacidad de respuesta inmunológica global. De todos es conocido, aunque no siempre replicable en todos los estudios, las consideraciones inmunológicas al respecto de la vitamina C, la vitamina D y el magnesio. También es importante considerar aquellos pacientes que tienen alteraciones en los recuentos de linfocitos TCD4 por causas innatas y por causas adquiridas.
También vamos a mencionar algo al respecto del papel de los neutrófilos y la formación de mitosis y algo sobre aquellos pacientes de esplenectomía que obviamente tienen un riesgo incrementado de sepsis hacia gérmenes encapsulados. Este estudio, o esta revisión, más bien dicho, que fue presentada por el doctor Rubio en el Lancet de 2019, nos habla sobre las brechas actuales de la relación entre inmunología y sepsis, ¿verdad? Aquí, pues ya hemos mencionado los factores propios del hospedero y también, pues obviamente, el tratar de definir de una mejor manera el perfil de respuesta inmunológica de nuestro paciente a través de valoraciones que no solamente incluyan el conteo de glóbulos blancos, el conteo de inmunoglobulinas, sino algunos otros biomarcadores que puedan tener una mejor especificidad y más alta sensibilidad para permitir un tratamiento individualizado de la sepsis. Bueno, pero durante la sepsis, ¿qué sucede? Durante la sepsis queremos saber por qué se presenta la linfopenia, cuál es el rol de la disfunción de las células B, como ya habíamos mencionado, la presencia de los neutrófilos y la netosis, ¿verdad? Así como de las células mielosupresoras eh, y algunos otros mecanismos y tratar de también tomar en consideración la posibilidad de una respuesta inmunológica distinta órgano específica. Entrando en detalle, la linfopenia se ha analizado que se puede presentar derivado de activación de dos vías. La vía intrínseca, en la cual hay una lesión específicamente a la mitocondria, que se considera relacionada con la hipoxia, el desequilibrio redox, y la vía extrínseca que se va a realizar debido a la apoptosis de las células por los diferentes estímulos inmunológicos derivados de las TAMs y los PAMs. La restauración del conteo durante el proceso de sepsis es importante, pero no siempre lleva relación con la capacidad funcional del linfocito. Debemos tomar en consideración aquí la acción de los leucocitos CD4, los cuales primordialmente van a actuar como su mismo patrón lo menciona, su mismo marcador lo menciona, como leucocitos organizadores, los leucocitos helper, ¿verdad? Que están generalmente disfuncionales y al tener estos la disfunción, la orquestación de la respuesta inmune está alterada. Hay también, obviamente, alteración sobre la funcionalidad, la presentación de antígenos y la interacción que se requiere para el adecuado funcionamiento de las células natural killer y de los linfocitos gamma delta. La disfunción de las células B, ¿verdad? Va a generarse o relacionarse con las alteraciones en las citoquinas de maduración y la maduración periférica relacionadas con el estímulo de las células T y también el incremento de la apoptosis. Esta es nuestras mitocondrias, ¿verdad? Que derivados de la sepsis, derivados de la hipoxia, la reperfusión, los radicales libres de oxígeno, pueden presentar disrupción mitocondrial, alteración en la cadena respiratoria, disminución de la producción de energía y esto finalmente puede llevar a la muerte de otros organelos, entre ellos pues incluso la lesión nuclear, ¿verdad? Esto pues finalmente va a activar todo el sistema de lo que es el inflamosoma. Puede haber ruptura de la célula de acuerdo con exposición de los fragmentos de ácidos nucleicos, también llamado netosis, que actúan como moléculas de patrones asociados al daño que perpetúan e incrementan la respuesta inflamatoria. La disfunción de las células B
va, como ya habíamos mencionado, a alterar la regulación de las citoquinas. Es importante mencionar que una de las células o grupos de células B más afectados son las células B de memoria, lo cual disminuye también la posibilidad de respuesta a posterior de nuestros pacientes. Y es una de las consecuencias que habíamos mencionado post-sepsis, ¿verdad? También hay disminución de la expresión del antígeno mayor de histocompatibilidad tipo 2 y finalmente con esto la interacción con algunos grupos celulares de inmunidad. Hay incremento de la producción de IL-10, lo cual gira hacia un patrón proinflamatorio, ¿verdad? Y una disminución de la maduración periférica de las células B. Ya hablamos al respecto de los radicales libres de oxígeno, la hipoxia y ahora, bueno, mencionar algo sobre la respuesta órgano específica. Ok, esta es un diagrama expuesto por el doctor Denning, de acuerdo, en los avances o las fronteras en inmunología, en las cuales ellos nos ponen todo lo que es sepsis, hipoxia y estrés con asociación a los patrones asociados a patógeno y la generación de los patrones moleculares asociados al daño que van a estimular la formación del macrófago desde su morfología tipo 1 hacia su morfología tipo 2, que es un proceso primordialmente inflamatorio, ¿verdad? Obviamente, aquí ya hay todo lo que es la exposición del DNA nuclear y lo que se conoce como netosis. Esto incrementa pues todo lo que son la acción del inflamosoma y va a liberar algunos reactantes como PAD4 y PCK que van a activar aún más la respuesta del neutrófilo. Va a haber lesión endotelial con pérdida de la continuidad y lesión epitelial también, ¿verdad? Con pérdida de la continuidad de la célula. Otra parte de la respuesta órgano específica, ¿verdad? Va a ser la activación de la vía extrínseca de la coagulación con la formación final de trombos que van a generar una mayor lesión por disminución del flujo sanguíneo a nivel de la microvasculatura. Si esto no fuera suficiente, ¿de acuerdo? Debemos comprender que nuestro sistema inmune va a tener una amplia variedad de respuestas y también una amplia posibilidad de generar un patrón inapropiado de respuesta. Por ejemplo, si ustedes ven en el cuadro lateral, superior, perdón, que fue presentado en este gráfico por el doctor Lin, pues vamos a ver la respuesta inmune normal, en la cual la fagocitosis me va a incrementar a las células TCD4, va a haber también incremento del factor nuclear y va a haber una apropiada respuesta para posteriormente aclarar o depurar esta respuesta hacia lo que es los virus. Sin embargo, en la sepsis viral también podemos tener una inadecuada respuesta, como se menciona aquí, con un incremento de IL-4, en el cual vamos a tener una mayor activación sobre los neutrófilos, un viraje hacia lo que son las células CD4 tipo 2 y por ende una mayor replicación viral con una respuesta inmune que está agotada. Listo. Entonces ya sabemos que debemos de analizar en un principio la predisposición de nuestro paciente, los factores de comorbilidades que pueden afectar y en el proceso de sepsis tomar en consideración las líneas tanto de inmunoglobulinas como de respuesta inmune innata
respuesta inmune adaptativa, primordialmente el papel de la regulación del CD4, ¿verdad? Y el agotamiento posterior de las células beta. Y entonces ahora entramos a lo que es el proceso post-sepsis. La identificación de los patrones típicos y aquellos patrones no comunes en la respuesta de inmunológica posterior a la sepsis, ¿verdad? Pueden permitirnos corregirlos y reducir la mortalidad tardía de nuestros pacientes. ¿Qué sucede en la postsepsis? En la postsepsis va a haber un ambiente deficiente de la presentación de antígeno por un consumo exhaustivo de todo el sistema, la disfunción de las células asesinas naturales y los linfocitos T citotóxicos y liberación exagerada de citoquinas que puede generar un síndrome hemofagocítico y linfohistiocytosis. ¿Qué brechas nos quedan luego de hacer este pequeño y muy conciso recorrido? Que no tenemos una estandarización de estudios inmunológicos, que seguimos en la búsqueda de nuevos biomarcadores, que estamos en deuda con una inmunoterapia que pueda hacerse individualizada para nuestros pacientes con sepsis, que aún no se reconoce por completo la importancia y las interacciones que tiene el microbioma en el paciente en sepsis, y que no contamos con modelos animales 100% específicos para poder hacer estudios preclínicos. Me parece muy interesante presentarles este gráfico, ¿verdad? En donde tenemos un patógeno y un hospedero susceptible, una posibilidad de daño directo, una respuesta innata, un proceso de inflamación que puede generar un daño derivado de la disregulación de esto, que puede causar una lesión a nivel del parénquima y el endotelio con activación de la coagulación y alteración en el flujo y la perfusión, con datos de fuga capilar, con secuestro de leucocitos y alteraciones endoteliales. Por otra parte, un patógeno que es escasamente depurado, que hay una posibilidad de infecciones secundarias, que vamos a mencionar en un momento, y la posibilidad, por supuesto, de activación de virus latentes. Finalmente, todo esto en conjunto puede causarme un daño orgánico y una deficiencia. Aquí está muy brevemente colocada los diferentes patrones de alteración que pueden presentarse en los macrófagos, por ejemplo, los patrones de tolerancia o activación, apoptosis de defectuosa en el paciente en específico con las células dendríticas, las células T con apoptosis y lesión en su capacidad funcional. Importante recordar que en los modelos de la sepsis nosotros vamos a tener cuadros en los cuales vamos a tener una exacerbación de los procesos inflamatorios derivados de la activación inmune, y esto nos causa muertes tempranas. Sin embargo, caemos en la respuesta compensatoria y vamos a poder tener muertes tardías derivadas de infecciones secundarias posteriores a la fase aguda. Y por supuesto, podemos tener la persistencia de ese proceso inflamatorio llevándonos a una muerte también más tardía, siempre derivada de los procesos infecciosos a más largo plazo. Razón por la cual volvemos a recargar que el diagnóstico temprano y la prevención de la sepsis son puntos claves en nuestro trabajo. Acá, pues, es la respuesta sistémica inflamatoria, la inmunosupresión y los trastornos inmunológicos a largo plazo
van a llevar un proceso de muerte o mortalidad acumulada que va a ir desde el 10% hasta el 70%, a pesar de que nosotros hayamos realizado el esquema de la campaña de sobrevivencia a la sepsis, pero pues que obviamente si lo frenamos en esta área es mucho más factible de resolver de una mejor manera. Y por último, me parece interesante comentarles, bueno, aquí está la sepsis y el patógeno. Tenemos dos vías. La vía de defensa, por nuestra respuesta inmune innata, que va a dar fiebre derivado del pirógeno endógeno, activación de todas las actividades físicas y químicas, reclutamiento de las células inmunes, activación del complemento y fagocitosis. Por otra parte, la respuesta adaptativa va a activar a los linfocitos por sus antígenos, va a haber producción de anticuerpo y generación de memoria inmune. ¿Qué pasa cuando esto está disregulado? Vamos a tener mayor liberación de citoquinas, vamos a tener respuesta inflamatoria sistémica, producción de óxido nítrico, alteración de la homeostasis, microtrombosis con lesión endotelial, trombocitopenia por consumo, fallo orgánico múltiple, etcétera. Entonces, estamos en este juego entre ambas partes. Y con esto les agradezco mucho su atención. Quedo a su disposición. Este es mi correo electrónico para cualquier duda que ustedes puedan presentar o comentarios. Muchas gracias por continuar combatiendo la sepsis a nivel internacional. Un abrazo muy grande. Saludos a todos.